En este nuevo amanecer, quiero saludarte con profundo cariño y respeto, reconociendo el valor espiritual de este momento. No estás aquí por casualidad ni por simple hábito. Hay un propósito divino marcando este instante. Hoy, la paz de Dios puede envolver tu corazón, tu mente y cada rincón de tu hogar. Este no es solo un mensaje, es un espacio sagrado donde la presencia de Dios se manifiesta, donde el cielo se inclina hacia tu familia y donde una cobertura espiritual comienza a establecerse con autoridad. Este momento no llegó por accidente. El Espíritu Santo te condujo hasta aquí porque Dios desea obrar de manera específica en tu familia. Hoy es una oportunidad para detener la exposición innecesaria, ataques espirituales, para cerrar brechas abiertas y para levantar una muralla de protección alrededor de las personas que amas. El inicio de este día es clave porque las palabras que declares, la fe que actives y la intención con la que presentes a tu familia delante de Dios marcarán no solo las próximas horas, sino también el rumbo de lo que vendrá. La manera en que comienzas el día define la atmósfera que se establecerá sobre tu hogar. Cuando eliges poner a tu familia en las manos de Dios desde temprano, estás construyendo una cobertura que trasciende el tiempo. No se trata únicamente de pedir protección para hoy, sino de activar una realidad espiritual que se proyecta hacia el futuro. Lo que se declara con fe se sostiene con autoridad. Es importante recordar que la familia no fue una idea cultural ni una invención humana. La familia nace del corazón de Dios. Él fue quien diseñó el matrimonio, quien estableció el hogar y quien dio identidad a la unión familiar. Por eso, cuando presentamos nuestra familia ante Él, no estamos haciendo algo ajeno a su voluntad, sino alineándonos con su diseño original. Y todo lo que Dios diseña, Él mismo se compromete a cuidar cuando se lo pedimos con un corazón sincero. Desde el principio, Dios dejó claro que la fe no estaba pensada para vivirse de manera aislada. Hay un llamado a que la casa completa camine bajo un mismo pacto. No se trata solo de una experiencia individual, sino de una realidad que pueda alcanzar a todos los que forman parte del núcleo familiar. La fe tiene un alcance colectivo. Cuando alguien decide interceder y colocarse en la brecha, la promesa de Dios no se limita a la salvación personal. Él desea bendecir, restaurar y proteger a familias enteras. Su intención no es fragmentar, sino unir. No es rescatar a uno y dejar al resto expuesto, sino cubrir a todos bajo su gracia. Esta promesa incluye cuidado, provisión, sanidad y dirección. Todo lo que una familia necesita para caminar firme puede ser encontrado en Él. Jesús mismo dejó claro cuánto valor tienen las familias para el corazón de Dios. En su ministerio respondió al clamor de padres, madres y hogares completos. Donde había dolor familiar, Él intervenía. Donde había desesperación, Él restauraba. Donde había pérdida, Él devolvía esperanza. Esto revela que Dios no es indiferente a lo que ocurre dentro de tu casa. Él ve, Él conoce y Él responde. Cuando hablamos de que Dios desea sellar a una familia, hablamos de algo profundamente espiritual. En tiempos antiguos, un sello representaba pertenencia, autoridad y protección. Lo que era sellado quedaba marcado como propiedad exclusiva y nadie podía intervenir sin enfrentar consecuencias. De la misma manera, Dios desea colocar su marca sobre tu familia, declarar que le pertenece y establecer su autoridad sobre cada vida. Cuando Dios sella algo, el enemigo pierde acceso. No puede tocar lo que ha sido marcado por Dios, no puede reclamar lo que ya tiene dueño. La cobertura divina actúa como una cerca espiritual que limita la acción del mal. Esta protección no es simbólica, es real, activa y poderosa. Pero hay algo importante que entender. Esta cobertura debe ser buscada, pedida y activada con fe. Dios honra la intercesión. Él responde cuando alguien decide ponerse en la brecha por su familia. No impone su protección por la fuerza, la ofrece a quienes la valoran. Cuando un padre, una madre o cualquier miembro de la familia decide interceder, el cielo se mueve. Dios sigue buscando personas dispuestas a levantar vallados espirituales y a cerrar las brechas que el enemigo intenta aprovechar. Hoy, tú ocupas ese lugar. Hoy, tú eres quien se presenta delante de Dios, no solo por ti, sino por cada persona unida a tu vida. Dios reconoce esa postura y la honra. Por eso este momento no comienza con peticiones apresuradas, sino con adoración. Porque cuando reconocemos quién es Dios y le damos el lugar que le corresponde, su autoridad se manifiesta con poder sobre nuestra casa. Al adorar, alineamos nuestro hogar con el gobierno del cielo. Al reconocer su señorío, permitimos que su presencia tome control. Toda protección verdadera fluye de Él. Todo sello auténtico es establecido por su mano.
Y es desde este lugar de honra, reverencia y reconocimiento que comenzamos a ver cambios reales en la atmósfera espiritual de nuestra familia. No solo estamos hablando de una promesa aislada o de una idea bonita para comenzar el día, estamos hablando de una verdad espiritual que atraviesa toda la Escritura. Dios es un Dios que piensa en familias, que actúa a favor de hogares completos y que no limita su obrar a individuos aislados. Desde el inicio de la creación, el Señor dejó claro que su diseño no era la soledad, sino la comunión, no el aislamiento, sino el vínculo, no la independencia espiritual, sino la cobertura mutua dentro del hogar. Por eso, cuando hoy te acercas a este momento de oración y reflexión, no vienes solo por ti, vienes representando a todos aquellos que llevan tu apellido, tu historia, tu sangre y también tu carga. Hay algo profundamente espiritual en entender que tu presencia aquí no es casual. El Espíritu Santo no desperdicia momentos ni convoca personas al azar. Si estás escuchando estas palabras, es porque el cielo ya estaba trabajando antes de que tú decidieras detenerte. Dios conoce el estado real de tu familia, las luchas silenciosas, las tensiones que no se dicen en voz alta, los miedos que se esconden detrás de sonrisas, las heridas que han pasado de generación en generación. Y aún así Él no se aleja. Al contrario, se acerca con la intención clara de cubrir, sanar, proteger y restaurar. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que cuando alguien decide ponerse en la brecha por su casa, el cielo responde con autoridad. No se trata solo de buenas intenciones, se trata de posición espiritual. Cuando declaras desde temprano quién gobierna tu hogar, estás levantando un muro invisible que no se ve con los ojos naturales, pero que es real en el mundo espiritual. Las primeras palabras del día, las primeras decisiones, las primeras declaraciones tienen un peso enorme porque marcan la dirección de todo lo que vendrá después. Dios mismo fue quien estableció el concepto de familia. No fue una construcción cultural ni una invención social, fue una idea nacida en el corazón del Creador. Él diseñó el matrimonio como un pacto, no como un contrato temporal. Diseñó el hogar como un refugio, no como un campo de batalla. Y cuando algo nace del corazón de Dios, Dios mismo se compromete a guardarlo cuando se lo entregamos con humildad y fe. Por eso, presentar a tu familia delante del Señor no es un acto religioso, es un acto de alineación con su diseño original. A lo largo de la Biblia vemos declaraciones que abarcan casas completas, no solo personas individuales, hombres y mujeres que entendieron que servir a Dios no era una experiencia privada, sino una decisión que afectaba a todos los que vivían bajo su techo. Cuando alguien decía yo y mi casa, estaba reconociendo que la fe puede ser un escudo colectivo, una cobertura que alcanza a hijos, cónyuges y generaciones futuras. Esa misma posibilidad está abierta hoy para ti. La salvación, la protección y la bendición que vienen de Dios no se detienen en una sola persona cuando hay alguien dispuesto a creer y a interceder. La fe tiene un efecto expansivo. Cuando tú decides creer, tu fe comienza a tocar a otros. Cuando decides orar, tus palabras atraviesan paredes, distancias y corazones endurecidos. Cuando decides declarar la verdad de Dios, esa verdad empieza a confrontar mentiras, fortalezas espirituales y ciclos destructivos que llevaban años operando en silencio. Jesús mismo dejó claro que su corazón siempre estuvo inclinado hacia las familias. Cada milagro que realizó en un contexto familiar revela algo profundo sobre el carácter de Dios. No ignoró el dolor de una madre que había perdido a su único hijo. No pasó por alto la angustia de un padre que veía a su hija al borde de la muerte. No rechazó la súplica de una mujer que clamaba por la liberación de su hija. En cada uno de esos casos, la fe de uno abrió la puerta para la intervención divina sobre otro. Así funciona el reino de Dios. Cuando hablamos de que Dios quiere sellar a tu familia, no estamos usando un lenguaje simbólico vacío. En tiempos antiguos, un sello representaba propiedad, respaldo legal y protección absoluta. Algo sellado pertenecía a alguien y nadie podía intervenir sin autorización. De la misma manera, cuando Dios coloca su sello sobre una familia, está declarando: esto es mío, esto está bajo mi cuidado, esto no está disponible para el enemigo. Ese sello no es visible, pero es más real que cualquier documento humano. Estar sellados por Dios significa vivir bajo su autoridad y también bajo su defensa. Significa que aunque haya ataques, no habrá destrucción. Aunque haya pruebas, no habrá derrota. Aunque haya momentos difíciles, no habrá abandono. El enemigo puede observar desde lejos, pero no puede reclamar lo que Dios ya marcó como suyo. Y esa cobertura no se activa por casualidad. Se activa cuando alguien decide pedirla, creerla y declararla con convicción. Dios sigue buscando personas que se levanten por su familia. Personas que no se conformen con ver cómo las cosas se deterioran, sino que decidan pararse firmes y decir: hasta aquí llegó esto. Cuando te conviertes en intercesor, aunque seas el único en tu casa,
Te conviertes en un punto de contacto entre el cielo y la tierra. No subestimes el poder de una sola persona alineada con Dios. A lo largo de la historia bíblica, una persona fue suficiente para cambiar el destino de generaciones enteras. Hoy, tú eres esa persona. No importa si te sientes débil, cansado o sin palabras. Lo que importa es tu disposición. Dios honra al que se presenta, al que clama, al que no se rinde. En este momento estás estableciendo algo que va más allá de este día. Estás poniendo fundamentos espirituales que seguirán operando cuando tú no estés presente, cuando tus hijos crezcan, cuando nuevas generaciones nazcan. Lo que se declara hoy no se pierde, se siembra. Y por eso, antes de pedir, antes de declarar, antes de interceder específicamente, es necesario reconocer quién es Dios. Toda protección fluye de Él. Toda autoridad proviene de Él. Cuando lo adoramos, no lo hacemos para convencerlo de actuar, lo hacemos para alinearnos con su gobierno. Cuando reconocemos su señorío sobre nuestra familia, su poder se manifiesta de manera tangible sobre nuestro hogar. La adoración abre puertas que ninguna otra cosa puede abrir. Aquí comienza un acto profundo de entrega, no como ritual, sino como decisión consciente. Traer tu familia delante de Dios es reconocer que Él es mejor cuidador de los tuyos que tú mismo. Es confiar en que sus manos son más seguras, su visión más amplia y su amor más constante. Y desde ese lugar de adoración y rendición, el cielo empieza a moverse a favor de tu casa. Cuando entramos en un tiempo de adoración genuina, algo poderoso sucede en el mundo espiritual. No es solo música ni palabras elevadas, es una alineación del corazón humano con la autoridad divina. Adorar a Dios es reconocer que Él ocupa el lugar supremo, que su voz tiene más peso que cualquier diagnóstico, que cualquier amenaza, que cualquier circunstancia que esté golpeando a tu familia en este momento. Cuando lo exaltas, le estás devolviendo el gobierno que nunca perdió, pero que muchos hogares han olvidado reconocer. Dios no es un espectador distante de la vida familiar. Él se presenta como Padre. No solo en un sentido espiritual abstracto, sino en una cercanía real, constante y comprometida. Un padre verdadero no observa el peligro desde lejos, se involucra, protege, corrige, sostiene y provee. Así es Dios con tu familia. Él conoce cada detalle, las conversaciones que nadie escucha, las lágrimas que se esconden en la almohada, las decisiones difíciles que se toman en silencio. Nada le es ajeno. Nada le es indiferente. Cuando reconoces a Dios como Padre de tu casa, estás estableciendo una verdad espiritual que transforma la dinámica del hogar. Ya no caminas solo cargando responsabilidades que te superan. Ahora caminas acompañado por el Dios que sostiene el universo. Él no solo se interesa en tu bienestar individual, sino en la salud espiritual, emocional y relacional de todos los que forman parte de tu familia. Su paternidad no es limitada ni parcial, es completa y constante. La Escritura revela un Dios que defiende activamente a los suyos, no los deja expuestos ni vulnerables. Él se presenta como escudo, como muralla, como refugio en medio de la tormenta. Cuando confías en Él, no estás negando la existencia de problemas, estás declarando que hay una autoridad mayor que gobierna por encima de ellos. La defensa de Dios no siempre significa ausencia de batalla, pero sí garantiza que la batalla no tendrá la última palabra. Hay momentos en los que el enemigo intenta intimidar a las familias a través del miedo, la incertidumbre o el desgaste prolongado. Pero Dios no abandona a los que confían en Él. Su protección no se agota con el tiempo ni depende del ánimo humano. Es firme, estable y fiel. Cuando el Señor rodea un hogar, ninguna fuerza contraria puede entrar sin enfrentar su autoridad. El nombre del Señor es presentado en la palabra como un lugar seguro, no como una idea, sino como una realidad espiritual. Correr a Él no es huir, es refugiarse. Es reconocer que hay un lugar donde el caos no gobierna, donde la paz no es frágil, donde la esperanza no se apaga. En ese refugio, tu familia puede descansar aun cuando afuera las circunstancias sean inciertas. Además, Dios no solo actúa en una generación, su fidelidad se extiende a lo largo del tiempo. Él piensa en términos generacionales. Lo que hoy estableces en oración y fe no se queda encerrado en este momento, se proyecta hacia el futuro. Dios honra pactos que alcanzan a hijos, nietos y generaciones que aún no han nacido. Su verdad no expira, su misericordia no se agota y su cuidado no tiene fecha de vencimiento. Cuando agradeces por tu familia, aún con sus imperfecciones, estás reconociendo que cada vida es un regalo confiado por Dios. Nadie llegó a tu familia por error. Cada persona tiene un propósito, incluso aquellos que hoy parecen más lejos de la voluntad de Dios. Agradecer no significa negar las dificultades, significa reconocer que Dios sigue teniendo control aún en medio de ellas. Es importante entender que ninguna persona de tu familia está fuera del alcance del Señor. No existe un corazón demasiado endurecido
una historia demasiado rota o una distancia demasiado grande que limite el poder restaurador de Dios. Él sigue siendo experto en rescates imposibles, en regresos inesperados y en transformaciones profundas. Su brazo no se ha cortado, su poder no se ha debilitado, su gracia sigue siendo suficiente. Cuando te paras sobre las promesas de Dios para tu familia, no estás siendo ingenuo ni ilusorio. Estás tomando una posición espiritual basada en la verdad eterna. Las promesas no son deseos, son compromisos divinos. Y cuando las declaras con fe, estás activando realidades espirituales que comienzan a moverse aunque todavía no las veas manifestadas. La intercesión nunca cae en el vacío. Cada palabra dicha con fe es escuchada. Cada clamor sincero es registrado. El cielo responde de maneras que muchas veces no comprendemos de inmediato, pero que siempre están alineadas con el bien eterno. Ángeles son enviados, puertas comienzan a abrirse, resistencias espirituales empiezan a ceder. Lo invisible se está reorganizando antes de que lo visible cambie. Por eso, ahora el clamor se vuelve más específico. No solo se trata de agradecer o reconocer, sino de pedir con autoridad que Dios coloque su marca sobre tu familia. Pedir que Él declare públicamente en el mundo espiritual que cada miembro de tu hogar le pertenece. Pedir que toda influencia contraria sea anulada y que toda puerta que haya sido abierta incorrectamente sea cerrada bajo la autoridad de Cristo. Cuando se menciona la sangre de Jesús, no se habla de un símbolo religioso, sino del fundamento legal más poderoso que existe en el ámbito espiritual. Esa sangre cancela derechos, revoca permisos indebidos y restaura cobertura. Allí donde hubo error, ahora hay redención. Donde hubo brecha, ahora hay muralla. Donde hubo acceso enemigo, ahora hay cierre definitivo. Este es un momento de restauración profunda. Un momento donde Dios no solo protege, sino que reordena. No solo cubre, sino que sana. No solo guarda, sino que transforma. Y desde este punto, la intercesión comienza a tomar forma concreta, tocando a cada miembro de la familia de manera intencional y específica. Aquí empieza una obra que no se detiene. A partir de este punto, la intercesión deja de ser general y se vuelve intencional. La oración madura no se queda en conceptos amplios, comienza a tocar nombres, roles, relaciones y responsabilidades. Dios es un Dios de detalles y cuando oramos conforme a su corazón, también aprendemos a presentar cada área de la familia con claridad y fe. Nada es demasiado pequeño para Él y nada es demasiado grande para que no pueda intervenir. Cuando se ora por el cónyuge, se reconoce que el matrimonio no es solo una relación emocional o legal, sino una unión espiritual que necesita cobertura constante. Cada persona carga batallas internas que muchas veces no se expresan con palabras. Temores, presiones, cansancio, tentaciones y dudas pueden acumularse silenciosamente. Presentar al esposo o a la esposa delante de Dios es reconocer que solo Él puede cuidar plenamente lo que nosotros no siempre alcanzamos a ver. La intercesión por el cónyuge no busca control ni imposición, busca protección y fortalecimiento. Es declarar que esa persona camina acompañada por la presencia de Dios donde quiera que vaya. Es pedir que su mente esté guardada, que su corazón esté firme, que sus decisiones estén alineadas con la sabiduría divina. Es confiar en que Dios puede hacer una obra profunda, incluso en áreas que nunca se han hablado en voz alta dentro del matrimonio. La cobertura espiritual también incluye el entorno diario, el trabajo, los desplazamientos, las responsabilidades cotidianas. Cuando se declara protección, se está reconociendo que la vida diaria está llena de variables que escapan al control humano. Accidentes, conflictos, presiones externas y decisiones apresuradas pueden afectar profundamente a una familia. Pero cuando Dios envía su cuidado, incluso lo ordinario se vuelve terreno protegido. La bendición no se limita a lo material, aunque también lo incluye. Bendecir al cónyuge es declarar crecimiento, favor, reconocimiento justo y oportunidades alineadas con el propósito de Dios. Es pedir que el esfuerzo sea recompensado, que el trabajo no consuma el alma, que la provisión llegue sin traer esclavitud ni agotamiento extremo. Dios no bendice para destruir, bendice para edificar. La fortaleza espiritual es una de las áreas más importantes dentro del matrimonio. Un hogar puede sostenerse económicamente y aún así colapsar espiritualmente. Por eso interceder es pedir que la fe no se enfríe, que la relación con Dios no se vuelva superficial, que el Espíritu Santo tenga espacio para guiar, corregir y renovar. Cuando uno crece espiritualmente, ese crecimiento inevitablemente impacta a toda la familia. La salud también forma parte del cuidado integral de Dios. El cuerpo no es un enemigo del espíritu, es el instrumento mediante el cual vivimos, trabajamos y servimos.
Declarar salud es reconocer que Dios se interesa en el bienestar físico, en la energía, en la capacidad de vivir plenamente. Es confiar en que Él puede restaurar lo que está debilitado y sostener lo que parece frágil. La unidad matrimonial es un pilar fundamental. Muchos ataques no buscan destruir de inmediato, sino desgastar lentamente. Malentendidos no resueltos, palabras no dichas, heridas acumuladas pueden abrir grietas peligrosas. Interceder por la unidad es pedir que el amor sea más fuerte que el orgullo, que la comunicación sea más fuerte que el silencio, que el perdón sea más rápido que el rencor. Cuando hay conflicto, frialdad o distancia emocional, Dios nos intimida. Él es especialista en restaurar lo que parece apagado. Puede reavivar afectos, suavizar corazones endurecidos y devolver la capacidad de escuchar con empatía. La restauración no siempre es instantánea, pero comienza cuando alguien decide poner el matrimonio en las manos correctas. Luego la oración se extiende hacia los hijos, reconociendo una verdad fundamental: los hijos no nos pertenecen, no son confiados, son vidas entregadas temporalmente para ser guiadas, amadas y protegidas, pero su destino final está en manos de Dios. Esta comprensión quita un peso enorme de los hombros de los padres y coloca la crianza en una perspectiva espiritual. Interceder por los hijos es un acto de responsabilidad y amor profundo. Es presentarlos delante de Dios uno por uno, aun cuando no se mencionen en voz alta. Dios conoce cada nombre, cada personalidad, cada desafío único. Declarar su protección es reconocer que el mundo presenta riesgos reales, visibles e invisibles, pero que la cobertura divina es más fuerte que cualquier amenaza. La protección física es esencial. La vida diaria expone a los hijos a situaciones que no siempre pueden ser supervisadas directamente. Escuelas, calles, actividades sociales y entornos digitales forman parte de su realidad. Pedir la guardia de Dios es confiar en que sus ángeles pueden cuidar donde los padres no pueden estar presentes. Pero no solo el cuerpo necesita protección, la mente y el corazón también. Vivimos en una cultura saturada de mensajes contradictorios, presiones sociales y estímulos dañinos. Interceder por la mente de los hijos es pedir discernimiento, claridad y fortaleza para rechazar lo que no edifica. Es declarar que no serán arrastrados por corrientes destructivas ni confundidos por mentiras disfrazadas de verdad. La protección emocional es igualmente crucial. Rechazo, burlas, comparaciones y heridas relacionales pueden marcar profundamente a un niño o joven. Dios se interesa en la salud emocional y puede sanar heridas invisibles que nadie más percibe. Interceder es pedir que los hijos tengan espacios seguros, relaciones sanas y la capacidad de expresar lo que sienten sin miedo. La dimensión espiritual no puede quedar fuera. La fe no se hereda automáticamente, debe ser experimentada. Orar por los hijos es pedir que no solo conozcan de Dios, sino que lo conozcan personalmente, que su relación con Él sea real, viva y transformadora, que tengan encuentros genuinos que marquen su historia y los mantengan firmes aun cuando enfrenten dudas o presiones externas. Así, la intercesión continúa expandiéndose, tocando cada área con intención, estableciendo una cobertura que no depende del control humano, sino del cuidado constante de un Dios que ama profundamente a las familias y no abandona lo que Él mismo creó. A medida que la oración avanza, el enfoque se amplía aún más y deja de centrarse únicamente en el núcleo familiar para abrazar el entorno que lo rodea. Porque ningún hogar existe aislado, cada familia está conectada a contextos sociales, laborales, emocionales y espirituales que influyen directa o indirectamente en su estabilidad. Presentar estos entornos delante de Dios es reconocer que Él gobierna no solo el interior del hogar, sino también todo aquello que lo impacta desde afuera. Se eleva intercesión por los espacios donde la familia se mueve diariamente. Lugares de trabajo, instituciones educativas, comunidades y relaciones sociales. Cada uno de estos ámbitos tiene dinámicas propias, presiones, desafíos y tentaciones. Pedir la presencia de Dios en esos espacios es declarar que no serán territorios hostiles, sino escenarios donde la gracia, la sabiduría y el favor puedan manifestarse de manera concreta. La oración por el trabajo no se limita al éxito económico. Se presenta el ambiente laboral para que esté libre de conflictos destructivos, injusticias, manipulaciones y cargas excesivas. Se pide que el esfuerzo sea digno, que las decisiones sean tomadas con integridad, que las relaciones profesionales estén marcadas por el respeto y que el crecimiento no exija sacrificar la salud emocional ni la vida familiar. Dios no promueve avances que destruyen el equilibrio interno. También se ora por las finanzas del hogar, no desde el miedo a la escasez, sino desde la confianza en la provisión. Se reconoce que la economía puede ser una fuente constante de ansiedad cuando no se pone en manos de Dios. Interceder es declarar orden, sabiduría y responsabilidad en el manejo de los recursos.
Es pedir que no falte lo necesario, pero también que no sobre el apego que esclaviza. La provisión divina no siempre llega de la forma esperada, pero siempre llega en el momento adecuado. A veces se manifiesta como oportunidades, otras como puertas que se abren, otras como decisiones correctas que evitan pérdidas innecesarias. Orar por las finanzas es confiar en que Dios puede multiplicar lo poco, redirigir lo mal administrado y traer paz donde antes había preocupación constante. La oración también toca las relaciones externas. Amistades, vecinos, compañeros y personas cercanas influyen más de lo que muchas veces se reconoce. Interceder por estas relaciones es pedir discernimiento para saber quién edifica y quién desgasta. Es pedir límites sanos, conexiones genuinas y protección contra vínculos tóxicos que drenan energía emocional y espiritual. Se eleva clamor por la comunicación dentro y fuera del hogar. Muchas crisis no nacen de grandes errores, sino de palabras mal interpretadas, silencios prolongados o conversaciones evitadas. Presentar la comunicación delante de Dios es pedir claridad, humildad y sensibilidad. Es pedir la capacidad de hablar con verdad sin herir y de escuchar sin levantar defensas. En esta etapa, la oración se vuelve un espacio de alineación interna. Dios no solo actúa cambiando circunstancias, muchas veces comienza transformando actitudes. Se pide un corazón enseñable, dispuesto a reconocer errores, a pedir perdón y a soltar cargas innecesarias. La transformación del entorno suele empezar con la transformación del interior. La intercesión también incluye los tiempos de descanso. El agotamiento prolongado debilita la fe, la paciencia y la capacidad de amar. Orar por descanso no es falta de compromiso, es sabiduría. Dios diseñó el reposo como parte del equilibrio humano. Se pide la capacidad de detenerse sin culpa, de desconectarse sin temor y de renovar fuerzas sin sentirse improductivo. Se ora por la protección espiritual del hogar. No todo conflicto es visible y no toda lucha es emocional. Hay cargas que se sienten sin poder explicarse racionalmente. Presentar el hogar delante de Dios es declarar que ninguna influencia contraria tendrá autoridad, que la paz será una marca constante y que la presencia divina llenará cada espacio, cada habitación, cada conversación. Finalmente, la oración reconoce que la familia no solo es receptora de bendición, sino también instrumento de bendición. Se pide que el hogar sea un lugar de refugio para otros, un espacio de consejo, apoyo y luz. Que la experiencia vivida se transforme en testimonio y que el amor recibido se extienda más allá de las paredes del hogar. Así, la intercesión se convierte en un acto de entrega total, donde cada área es confiada sin reservas, sabiendo que Dios no solo cuida, sino que dirige, sostiene y acompaña en cada etapa del camino. En esta etapa final, la oración deja de pedir solamente por lo inmediato y comienza a mirar hacia adelante. Se reconoce que la familia no vive solo el presente, sino que camina hacia un futuro que todavía no se ve con claridad. Presentar el mañana delante de Dios es un acto de fe profunda, porque implica confiarle decisiones que aún no se han tomado y caminos que todavía no se han recorrido. Se eleva intercesión por la dirección futura del hogar. Cada elección, por pequeña que parezca, tiene consecuencias a largo plazo. Cambios de etapa, mudanzas, nuevos proyectos, decisiones educativas, oportunidades laborales y transiciones personales forman parte del proceso de crecimiento. Orar por dirección es pedir que ninguna decisión sea tomada desde la prisa, el miedo o la presión externa, sino desde la paz y la sabiduría que vienen de Dios. La oración también alcanza los sueños y anhelos que habitan en el corazón de cada integrante de la familia. Algunos sueños se expresan con claridad, otros se guardan en silencio por temor a la decepción. Dios conoce todos ellos. Presentarlos delante de Él no garantiza que todos se cumplan de la forma imaginada, pero sí asegura que ninguno será ignorado. Él sabe cómo alinear los deseos con el propósito correcto. Se ora por perseverancia en los tiempos difíciles. No todas las etapas serán fáciles ni claras. Habrá momentos de espera, de incertidumbre y de cansancio emocional. Interceder es pedir la fuerza para no rendirse antes de tiempo, la paciencia para atravesar procesos largos y la fe para seguir avanzando aun cuando no haya respuestas inmediatas. La oración reconoce que el crecimiento verdadero suele implicar estiramientos incómodos. Dios muchas veces trabaja fuera de la zona de confort, moldeando carácter, enseñando dependencia y fortaleciendo convicciones. Se pide la capacidad de confiar incluso cuando el proceso duele, sabiendo que nada de lo que Él permite es en vano. También se presenta el legado que la familia está construyendo, más allá de bienes materiales. Se ora por un legado de valores, fe, amor y coherencia.
Que las generaciones futuras recuerden este hogar como un espacio donde se aprendió a amar, a perdonar, a confiar y a levantarse después de caer. La herencia espiritual siempre supera cualquier posesión material. La oración incluye gratitud anticipada. Agradecer antes de ver resultados es una señal de confianza madura. Se agradece por lo que ya se ha hecho, por lo que se está haciendo y por lo que aún está en proceso. La gratitud abre los ojos para reconocer la fidelidad de Dios incluso en medio de las luchas. Finalmente, se entrega el control. Se reconoce que no todo depende del esfuerzo humano, por más bien intencionado que sea. Soltar el control no es resignación, es descanso. Es aceptar que Dios cuida mejor de lo que nosotros podemos cuidar, que guía mejor de lo que nosotros podemos planear y que ama de manera más profunda de lo que nosotros alcanzamos a comprender. Con esta entrega final, la oración no termina, se transforma en confianza diaria. Cada paso, cada decisión y cada desafío queda bajo la cobertura de un Dios presente, fiel y cercano. Gracias por acompañarnos en este tiempo de reflexión y oración. Si este mensaje habló a tu corazón, compártelo. Dale like y suscríbete para seguir recibiendo contenidos que fortalecen la fe y la esperanza.